Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutos, segundos en lo que se conectan. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo va ese inicio de año? ¿Contentos? ¿Felices? ¿Emocionados? Con todo. Muy bien. Buenas noches. Vamos a esperar unos segundos más y vamos a iniciar nuestra transmisión. Me da mucho gusto. A veces no tenemos la oportunidad de conectarnos en este en vivo, pero cada vez que tengo la oportunidad lo hago con mucho gusto. Hola, hola Blanca, buenas noches. Claudita Bella, muy buenas noches. Un gusto volvernos a encontrar a través de este medio. Vamos a conversar el día de hoy un rato. Me gusta hacerlo. Procuraré estar más en contacto con ustedes. Muy buenas noches. Vamos a Pues siempre hay un pretexto para comunicarnos, para contactarnos, para hacer estos videos en vivo. Y aunque el pretexto que nos une hoy es la de hablar un poco sobre uno de los cursos más vistos que tenemos, es un curso que lo tenemos en plataformas de cursos. Ya tenemos varios cientos de estudiantes tomando este curso y ahora me han pedido que lo dé en vivo, que lo dé para, pues siempre la comunicación en vivo con los alumnos es importante, pero bueno, vamos a aprovechar este pretexto para hablar siempre de Kabbalah. La Kabbalah está en todo y es para todos. Así que bajo este pretexto de hablar de hecho son dos cursos los que vamos a iniciar la próxima semana, que es el de las llaves para abrir los canales del sustento y de la prosperidad y el otro curso de astrología. Para los que me conocen, pues saben que me dedico a la astrología también hace ya más de 15 años. Hemos consultado en 15 años, yo creo que ya miles de personas. Y vamos a dar un curso de astrología básica para aquellos que están interesados en conocer las bases de cómo leer, empezar a leer una carta astrológica, entenderla. La astrología es toda una ciencia sagrada, así que requiere mucho tiempo de estudio, pero es un buen curso de iniciación, digamos, a la astrología. Y, y vamos a hablar hoy en especial sobre el curso de las llaves para abrir los canales del sustento, que como les decía es un curso que lo tenemos colocado en plataformas de estas que son muy populares en el mundo y ya son varios cientos de estudiantes los que han tenido acceso a él. Y ahora lo voy a dar de una manera directa nuevamente, resumido prácticamente en 4 clases. Y pues vamos a hablar de Kabbalah porque cuando hablamos de las llaves para abrir los canales de sustento, pues no es más que enfocar la sabiduría de la Kabbalah hacia un aspecto muy particular, pero la verdad es que la Kabbalah
se trata de aprender a recibir. Para los que saben algo de Kabbalah, saben que la palabra Kabbalah pues, deriva de un concepto que significa recibir. Así que realmente toda la Kabbalah, su objetivo es aprender a ser receptores de la abundancia infinita. De eso se trata la Kabbalah. Nosotros aprendemos a, a recibir todo el tiempo. Ese es el secreto, estar en un estado permanente de recepción de la luz. Por eso yo digo que la Kabbalah no es un estudio como tal, aunque tenemos que estudiar, pero la Kabbalah nos debe llevar a un estado que yo le llamo, la Kabbalah es un estado del ser, una persona que está en Kabbalah, debemos estar en Kabbalah todo el tiempo, en un proceso de recepción permanente. Entonces la Kabbalah no es ni siquiera una etiqueta. No, no, nunca me ha gustado llamarme ni autollamarme cabalista porque se limita uno, cada vez que uno se etiqueta se limita y, y muy pocas veces lo empleo como una forma de identificación, porque la Kabbalah es un estado del ser y es ese estado del ser que está en una permanente recepción de la luz infinita, de la abundancia infinita. Entonces, bienvenida Ana Luz Valderrama, muy buenas noches. Y si tienen preguntas, háganlas, de eso se trata esta conversación, de conversar, de platicar. Y como les decía, la Kabbalah de eso se trata, de estar en un estado permanente de recepción. Si algo estamos desarrollando todo el tiempo es nuestra capacidad de recibir, recibir. Somos expertos en recibir la luz del Creador, la luz infinita, la abundancia infinita, de eso se trata. Y ese es el trabajo espiritual, aprender a recibir. Y precisamente en este curso tan consolidado que vamos a dar de 4 clases, pues vamos a dar claves muy específicas que usamos en la Kabbalah para aprender a recibir y abrir canales, porque este es un curso muy específico, porque se trata de abrir los canales, tener las llaves, son las llaves que necesitamos. Esas llaves están conectadas con las 10 sefirot del árbol de la vida. Podemos pensar que son 10 llaves las que tenemos que aprender a usar, porque las sefirot al mismo tiempo son receptoras de la luz, pero al mismo tiempo son emanadoras de la luz, y aprendiendo a usar esas llaves, pues podemos acceder a esa abundancia infinita que siempre está disponible. Entonces, es importante tener clarísimo que toda la abundancia infinita, toda la abundancia infinita siempre está fluyendo a nuestro mundo. Siempre, siempre está fluyendo. ¿Sí? Eh, es como, es como estar debajo de imaginemos que estamos debajo de una cascada infinita de luz, ¿sí? Pero que nosotros tenemos pues una pequeña vasija para recibir toda la abundancia. Ese es el tema con el ser humano. En la Kabbalah, el secreto es aprender a hacer vasijas, ¿sí? A construir y a reconstruir nuestra vasija constantemente. Ese es el trabajo constante de la Kabbalah, porque la luz infinita, la abundancia infinita, todo el tiempo está emanando, pero somos nosotros que no tenemos más que un pequeño recipiente, no tenemos la vasija suficiente para contener tanta abundancia, ¿sí? Y esa vasija es el trabajo principal. Tenemos que estar creando vasijas cada vez más grandes para poder recibir la luz que ya está a nuestra disposición. Somos nosotros los que
por no tener la vasija correcta, pues no recibimos más. Y algo que quiero aclarar muy importante porque no, aquí no se trata de hablar solo de dinero, porque cuando se habla de abundancia, inmediatamente nuestro inconsciente egocéntrico se conecta con el dinero, ¿sí? Y aunque mucho tiene que ver, hay herramientas específicas para, para crear las vasijas para el dinero, lo más importante es cómo atraemos la abundancia divina que se manifiesta en nuestra vida en un estado de paz, en un estado de sentirse abundantes todo el tiempo, pero no solo abundante materialmente. No hay más satisfacción que sentir la abundancia de la luz infinita todo el tiempo en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces eso es importante también. Este curso no busca vender la idea de que nos vamos a volver millonarios con el curso. En la Kabbalah aprendemos que cada alma viene a hacer un trabajo especial a este mundo y hay almas que, que nacen siendo millonarias, morirán siendo millonarias. Hay almas que su trabajo escogió la pobreza física porque es necesario para su corrección, ¿sí? Pero la gran mayoría de las almas pues venimos a hacer un trabajo de corrección y precisamente en la medida que podamos corregirnos, podemos acceder eh, quizás a más abundancia económica, pero no es la finalidad principal porque imagínense ustedes si todos los cursos, todos los libros que hablan hoy en día y que por décadas se han publicado o han hecho para hacerse ricos y millonarias funcionaran, pues a estas alturas medio mundo sería millonario, pero pues nada fuera de la realidad, ¿no? Pero pues puede ser muy atractivo para muchas personas porque el ego, los deseos son los que están buscando a las personas buscar dinero como de lugar y pues es una trampa muy grande para el ego. Entonces yo siempre les digo, no, este curso no es para hacerse millonario y además no es para los que están buscando salidas fáciles, ¿sí? Porque ese es un aspecto del ego. El trabajo espiritual es un trabajo constante y ese trabajo es el que hace que vayamos ganando ciertos méritos para poder ser receptores de más. Pero también es importante aclararlo, ¿no? No es para los que están buscando fórmulas mágicas, ¿sí? Que con una palabra o con una meditación, porque la misma Kabbalah no está alejada muchas veces de estas salidas fáciles, en donde creemos que con meditar en el nombre de Dios de la prosperidad, ya voy a ser próspero, ya voy a tener mucho dinero, ¿no? Desde luego, Gabriel, ese es el tema fundamental. Si un alma escogió pobreza, ¿puede cambiar su destino a través de la Kabbalah? Sí, siempre y cuando entiendas cuál es el trabajo de tu alma en este mundo, ¿sí? Generalmente las personas que nacen con pobreza en este mundo es porque en otra vida tuvieron dinero y lo usaron de manera egoísta, ¿sí? Por eso no es casual, incluso que en este mundo actual los países más pobres son los países más egoístas. Si nosotros observamos a los países verdaderamente desarrollados, y no solo me refiero de dinero, aunque sí hay un equilibrio de muchos otros aspectos, veremos que son gente que tiene una conciencia, por ejemplo, bondadosa muy elevada. ¿Sí? Los grandes países, muchos países de los más desarrollados culturalmente, económicamente, de ahí fluye infinidad, por ejemplo, de donativos impresionantes, actos de bondad impresionantes, porque ya entienden otra manera. Entonces, sí, de eso se trata, de que podamos entender, si nacemos en pobreza, ok, trabajar, entender por qué, y para aprender a usar precisamente todo lo que la vida nos da, ¿no? Eh,
algo que a mí me gusta comentar luego, o sea, la espiritualidad de la Kabbalah, pues no es para todos, es para todos, pero no todo mundo está preparado para trabajar la Kabbalah. Primero, porque todo mundo buscamos la espiritualidad muchas veces como una salida para resolver nuestros problemas de este mundo material, o porque tengo un problema emocional, y a veces caemos en la Kabbalah como una salida más de las que abundan de pronto, pero ya la verdadera Kabbalah, la cual nunca vas a aprender por internet, siempre tiene que ser con la luz de un maestro. La verdadera Kabbalah eh, nos va a llevar a un proceso de transformación, ¿no? De nuestros deseos, etcétera. Por ejemplo, decía yo que desafortunadamente no todos están llamados para la Kabbalah, porque en la Kabbalah llega un momento en que la misma luz de la Kabbalah rechaza al alumno cuando el alumno no logra comprender lo siguiente. Hay un momento en la Kabbalah que te vas a dar cuenta, si es que llegas a ese nivel, que ya no es estudiar Kabbalah para resolver mis problemas personales y sobre todo materiales y emocionales. Llega un momento en la Kabbalah que te das cuenta que es prácticamente la razón por la que estamos en esta vida, es hacer nuestro trabajo espiritual, que es nuestra obligación, responsabilidad, aprender a recibir la luz del Creador y revelarla a este mundo físico, y que entonces mis deseos egocéntricos quedan en el último lugar, pero insisto, eso se logra en un momento determinado que muy pocos alumnos brincan esa, esa cortina. Ese es uno de los puertas de acceso más importantes para empezar a recibir más luz. Incluso personas dedicadas al estudio, a la enseñanza, si no logran entender esto y cambiar todo su propósito, su deseo, se bloquea ya la luz. Esto es muy fuerte, lo estoy diciendo porque sí quiero ser muy claro. La Kabbalah es un estado del ser que todos deberíamos aspirar a alcanzar. Cada quien en la medida, cada uno trae trabajos del alma, a veces de vidas pasadas ya muy elevados, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita pues, tengo más de 24 años de estudiar y de enseñar la Kabbalah. Todos los días de mi vida prácticamente la he estudiado desde hace 24 años, pero he conocido gente que tiene 2, 3 años y tiene un alma tan evolucionada. Y entonces hay quienes ya traen un trabajo muy desarrollado, hay quienes hemos tenido que trabajar mucho más, y es un trabajo constante, pero a la vez te das cuenta que es mantenerte conectado con la luz, pues es la mayor bendición que podemos recibir. Eh, ¿Cómo saber cuál es mi propósito en esta vida? Fíjate, Gabriel, que ahí hay un concepto muy interesante y siempre lo estoy viendo con unos sabios. ¿Qué te parecería o cómo nos sentiríamos si te quitaras o nos quitáramos la idea de un propósito en la vida y solo aprendiéramos a vivir de aquí a ahora? La creación sí tiene un propósito, el creador sí tuvo un propósito para crearnos, pero este concepto de propósito hay que estar en un nivel de conciencia quizás más conectado con la luz para quizás entender un propósito, porque el ser humano siempre está buscando propósitos que se disfrazan pues de la búsqueda de la felicidad. Entonces, siempre que nosotros nos desconectamos del aquí y del ahora, nos desconectamos de la luz. Porque un propósito muchas veces te conecta con algo futuro. Es como la búsqueda de la felicidad. Muchas personas se la pasan buscando la felicidad y se olvidan de ser felices aquí y ahora. Entonces,
Podemos pasar una vida buscando la felicidad y siempre que encontramos algo que queríamos que era nuestra felicidad, resulta que no nos dura como un juguete que le dan a un niño un ratito y lo que pensé que era mi felicidad pues no lo es y entonces sigo buscando la felicidad y vuelvo a ser infeliz porque una persona que está en busca de la felicidad, pues en lo que la encuentra es un infeliz. Entonces hay un sabio de una tradición oriental que dice, ¿y qué pasaría si te quitas buscar propósito y aprendemos solamente a vivir aquí ahora, aprender a respirar en el aquí y el ahora? Porque hay un secreto. La luz del creador solo está aquí y ahora. No está ni en el pasado, ni está en el futuro, que la luz solo está en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Sin embargo, hay correcciones que realizar en la vida como los neuronales. Exactamente. Hacemos nuestro trabajo diariamente, hacer nuestro trabajo, ¿sí? Pero, pero a muchas personas les abruma. ¿Y cuál es mi propósito en la vida? ¿No? ¿Cuál es mi misión en la vida? Sí, tenemos una misión como alma. La Kabbalah nos enseñan, corrígete, ¿para qué? Para volver a estar como estábamos en el principio. Pero la Kabbalah nos enseña a hacer eso aquí y ahora, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días se renueva el día, dicen, todos los días es nuevo, ¿sí? Entonces, porque también para estar conectados con la divinidad tenemos que estar viviendo aquí y ahora, en el presente, ni en el futuro, ni en el pasado, porque esos son aspectos del tiempo y el espacio, y la luz infinita solo está más allá de la trascendencia del tiempo y el espacio. Entonces, cuando nos conectamos con los tiempos, nos limitamos en este mundo físico. ¿Sí? Entonces, eh, les decía que el trabajo de la Kabbalah es algo que todos deberíamos de buscar, pero que es un trabajo que es como ya la esencia de nuestra alma y que desafortunadamente pues muchos llegan buscando solucionar otros problemas y si no tienen la constancia no van a descubrir que precisamente el trabajo de la Kabbalah tiene otras razones de ser, no solo resolver nuestros deseos. Y esa es la razón, por ejemplo, yo siempre digo, en la Kabbalah, por ejemplo, de, de pronto las personas, por ejemplo, que ya tuvieron dinero, yo digo que las personas que ya han tenido dinero o que son ricas y millonarias, que llegan a la Kabbalah, esas son personas que ya descubrieron que el dinero no es la felicidad. A diferencia de los que apenas están buscando alcanzar ciertos niveles de riqueza física, pensando que ahí van a encontrar la solución de sus problemas. Entonces, cuando tenemos cierta riqueza, nos damos cuenta que ahí no era la felicidad. Pero los que no han alcanzado riqueza, que todavía piensan que son pobres, porque incluso la riqueza no tiene que ver con cantidad de dinero, sino tiene que ver con estado de conciencia. ¿Sí? Hay personas, en lo personal, yo tengo la oportunidad de tratar con infinidad de personas millonarias. Hay personas que son muy felices siendo millonarias y otras que son las más infelices siendo millonarias, porque todavía no han descubierto que pues el dinero no es la base de la felicidad, sino hay otros elementos para ser contentos y felices. Hay personas que no tienen tanto dinero y se sienten muy ricos. Entonces la riqueza no tiene que ver con un aspecto cuantitativo, sí, con un aspecto cualitativo. Tiene que ver con un estado de conciencia, que es una de las bases que se enseñan, por ejemplo, en este curso. Hay un, hay un, hay un verso en el Zohar que dice, y lo repiten en muchos libros de Kabbalah, dice, ¿quién es el hombre rico? ¿Quién es el hombre rico? Dice el Zohar. El Zohar es el libro, digamos, base de la Kabbalah.
Dice, el hombre rico es el que está contento con su porción. Y esta es la base de la conciencia de la riqueza. El que está contento con lo que tiene, con las experiencias de, porque no solo habla de dinero, no solo habla de estar contento con el dinero que tengo en este instante de mi vida, que puede ser $10 o $1 millón, sino es ese estado de sentirse rico, contento con lo que tienes en este momento de tu vida. Y eso es un estado de conciencia que se va alcanzando, porque una cosa es saberlo, pero otra cosa es sentir ese estado de plenitud, de no carencia, y eso se va alcanzando con el desarrollo de la conciencia, con el rompimiento de las vasijas de carencia para ir creando vasijas más abundantes. Y conforme vamos alcanzando ese nivel, así tengas 100 pesos en la bolsa o 10 millones en el banco, debemos de aprender a sentirnos felices con lo que tenemos. Pero no se alcanza a ser feliz, no se alcanza ese estado. Dice, el hombre rico es el que está contento con su porción. Entonces, el tema es, el que está contento con su porción es un hombre rico. Esa es la parábola. Aprender a estar contentos con lo que tenemos, con la vida que hemos llevado, con los problemas que podamos tener, si es que se le llaman problemas. Eso es un estado de riqueza. Pero para alcanzar eso, se necesita un estado de conciencia que se desarrolla a través precisamente de nuestro trabajo espiritual constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante estas horas que vamos a estar reunidos en este curso? Dar claves muy específicas para crear esas vasijas y acceder a niveles de luz muy interesantes, ¿no? Porque de eso se trata, ¿sí? Como les dije al principio. Entonces, yo digo siempre, el que ya ha sido rico, ya se dio cuenta que ahí no está la felicidad, o sea, por eso busca la espiritualidad, ¿sí? Muchas personas de posición económica importante buscan la espiritualidad, pero pues ellos ya no lo buscan por dinero, porque ya se dieron cuenta que ahí no está, ahí no está la felicidad. En cambio, la mayoría de las personas que todavía creen que necesitan tener dinero para alcanzar su felicidad, pues por eso andan buscando salidas fáciles, caminos rápidos y, y pues como dije, si eso funcionara a estas alturas, con cuántos libros y cursos hay en el mundo sobre cómo hacerse rico, pues a estas alturas medio mundo ya sería millonario. Pero pues no sucede, porque el dinero no funciona así, ¿vale? Así que eh, algo que vamos a aprender, por ejemplo, una de las vuelvo a lo mismo, una de las conciencias más importantes para empezar a generar una vasija, fíjense, porque estamos hablando de que el trabajo de la Kabbalah es aprender a recibir, pero aprender a recibir en una vasija que contenga lo que recibimos, porque cuánto de lo que hemos recibido lo hemos sabido contener, se nos va de las manos. Si algo aprendemos en Kabbalah es aprender a recibir la luz, pero para aprender a recibir hay que aprender a crear vasijas. Entonces, una de las vasijas más importantes es la de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Y ahí entran herramientas específicas, cómo desarrollo esa habilidad, ¿sí? Porque el mundo está angustiado, la gente está angustiada y tenga lo que tenga en su cuenta, se siente angustiada, ¿sí? Entonces, esa es una de las vasijas más importantes que hay que desarrollar. Ser inmensamente feliz con lo que tienes. ¿Sí? Y no es casual, no es casual que esta semana, por ejemplo, en la conciencia que se está revelando en la parasha de Besalá, que es la que nos ocupa esta semana, se nos regala
una de las herramientas más poderosas para desarrollar este estado de conciencia. ¿Sí? No me había puesto a pensar, pero precisamente para mis alumnos de las clases de los lunes, pues ya vimos esa herramienta y es una de las primeras herramientas más poderosas para desarrollar esta conciencia constante de sentirnos contentos, de que siempre, de estar felices con lo que tenemos. Y que es un concepto muy elevado ya de la fe, de saber, y ese es otro de los conceptos de la conciencia, de crear una vasija importantísima, es estar conscientes que siempre estamos siendo proveídos de todo lo que necesitamos. Está proveído directamente por la luz infinita del Creador. En este estado de conciencia es el que nos va a llevar a ya no creer que trabajando mucho voy a ganar más dinero. Sí, es una de las grandes falacias de este mundo. Es la gran maldición que se recibió precisamente por perder toda la conexión con la luz del Creador. ¿Cuál fue la maldición? Ah, ¿tú crees que te puedes ganar la luz por ti mismo? Pues ahora te ganarás el sustento con el sudor de tu frente. Esa es una maldición para los que no tienen la conciencia de saber que todo lo que necesitamos es justo lo que tenemos ahora y que es justo lo que el Creador nos está mandando. No hay otra fuente más importante, única de mi sustento que el Creador. Pero como el ser humano está lleno de carencias, pues está buscando otras fuentes. Ahí aparece el Baal, aparece la idolatría. Cuando yo creo que mi fuente de recursos viene de otro lado, que viene de mis relaciones, que viene de mis talentos, que viene de, de que soy muy listo y que trabajo mucho, en ese momento ya estoy cayendo en una desconexión, en la idolatría. Y la idolatría es el sinónimo de la casi repudiar todo lo que el creador me da y estoy buscando por otro lado quien me dé lo que yo creo que deseo o que lo que necesito para ser feliz. Y eso incluso es una de las causas más importantes de las deudas. Las deudas, uno de sus orígenes es precisamente la idolatría. Es cuando yo desprecio lo que el creador me da porque creo que me merezco algo más de lo que me da el creador y entonces empiezo a buscar otras fuentes externas llamadas deudas para solucionar lo que yo creo que necesito. Eso se llama prácticamente, eh, pues, despreciar todo lo que el creador me da, porque es una manera de decirle al creador, ¿sabes qué, creador? Me voy a buscar a alguien que me preste dinero porque lo que tú me das no me es suficiente, porque yo soy una persona que tiene grandes ambiciones y deseo hacer muchas cosas, deseo tener muchas cosas que tú, creador, no me estás dando. Y entonces el ser humano se desconecta de la fuente verdadera de abundancia y ahí empieza la maldición. Gánate el sustento con el poder de tu frente, con el poder de todo lo que implica dejar la familia, abandonar a la familia, a los hijos, ¿no? A veces hasta la salud completa, mucha gente, la salud, en fin, porque cree que trabajando mucho o haciendo negocios o haciendo hasta actos indebidos, tiene que tener dinero. Todo eso es desconexión. Entonces, cuando nosotros estamos buscando dinero más allá del que el creador nos da, cuando no estamos contentos, entonces surge el estado de carencia. Y el estado de carencia es sinónimo de pobreza. Sí, sí. Si entre más dinero deseas, más pobre eres. Entre más dinero deseamos, más pobres somos, porque estoy generando demasiada carencia.
y me estoy sintiendo muy desgraciado, ¿sí? Menos feliz, menos contento estoy con lo que tengo. Entre más deseo de dinero, más triste, más ansioso, más deprimido. Todo eso genera el ansia de dinero, depresión, tristezas, ansiedades, conductas indebidas. Todo eso es el estado de carencia, ¿sí? Entre más dinero deseo, más carencia tengo, ¿sí? ¿Han oído ustedes hablar de aquella frase que dinero llama a dinero? Bueno, pobreza llama a pobreza. Y si yo estoy en estado de carencia total, es porque me siento pobre. Y entonces, ¿qué estoy jalando conforme estoy deseando más dinero? Más pobreza, ¿sí? Nos sentimos pobres o carentes. ¿Por qué? Porque en lugar de sentirme feliz y rico con lo que tengo, si yo me sintiera rico con lo que tengo, generaría esa mentalidad de riqueza. Es el secreto fundamental. Si yo me siento rico, contento con lo que tengo, aunque tenga 1,000 pesos en la bolsa, pero si soy feliz y contento, ¿qué voy a traer? ¿Cómo voy a vibrar? ¿Sí? Con más conciencia de riqueza. Voy a traer más la abundancia divina. Si yo me siento abundante en este momento, soy feliz porque estoy recibiendo la luz abundante del Creador en mi vida, empiezo a apreciar todo lo que tengo en mi vida, que es hermoso, todo lo que me da, lo que no me da, y empiezo a llenarme de la abundancia que tengo alrededor, pues voy a empezar a vibrar con la abundancia. Pero si lo que estoy deseando es dinero, y eso me hace sentir la persona más pobre, infeliz, y hasta me siento mal con mis amigos o mis vecinos, o porque porque no tengo dinero, porque no puedo salir de viaje, porque no tengo un mejor carro, porque no vivo en el mejor fraccionamiento, porque, o sea, eso es estado de pobreza total. Entonces, por eso es la diferencia. Una persona que aprende a hacer, por ejemplo, es la diferencia, pues, la estadística, y les voy a decir, la estadística dice que las personas que nacen en estado de riqueza la gran mayoría seguirá siendo rico, porque ellos no entienden lo que es sentir pobreza. Su mente siempre está conectada con sentirse felices. Entonces, las personas que nacen en un estado de pobreza, también lo dice la estadística, son pocos los que logran subir los niveles de riqueza muy elevados. Apenas podemos subir 2, 3 niveles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pobreza está entre más deseos tengo, entre más pobre me siento económicamente, más pobreza jalo a mi vida. ¿Sí? ¿Sí? Esto pasó, por ejemplo, eh, yo tuve la oportunidad de convivir en ambientes de hace muchos años, cuando era niño. eh, íbamos a visitar de pronto a unas familias que nos invitaban a su rancho. Fíjate, tenían su rancho, tenían vacas, tenían, y vivían muy modestamente. Su chocita era pequeña, el piso pues, era de tierra, no tenían servicios sanitarios ni nada, se tenían que bañar ahí en el río, ¿no? Eh, pero esas familias eran muy felices, eran muy contentas, ¿sí? Los niños descalzos ahí, contentos, jugando con las gallinas, y allá como 1 hora por lo menos de donde yo vivía. Eran unas familias muy felices, ¿saben? Pero esta misma familia, después de algún tiempo, empezaron a sentirse las personas más pobres. ¿Y qué creen que fue lo que los hizo sentir pobres? Cuando de pronto les pusieron un televisor enfrente y empezaron a ver cosas en esos programas que les ponían riquezas así de gente que vivía, y entonces empezaban a comparar.
Y cuando empezaron a comparar, ellos querían eso. ¿Qué hicieron? Se desconectaron de su abundancia. Y entonces empezaron a tener problemas, empezaron a sentir pobres. O sea, ¿qué cambió? Primero se empezaron a comparar. La comparación es una fuente de envidia, de pobreza, de muchas cosas en la vida. Pero empezaron a desear una vida que no tenían y que no le iban a tener, porque pues te ponían casas, mansiones y aviones y cosas lujosas, ¿no? Ahí perdieron ellos su estado de felicidad y entonces se sintieron pobres y pasaron de ser una persona, una familia de lo más feliz y armoniosa a vivir en pobreza, se empezaron a sentir muy pobres. La misma familia con diferente perspectiva. Felicidad y gratitud es permitir que el rico alimente al pobre. Nuestra alma alimenta al cuerpo a través de nuestro trabajo espiritual. Fíjate, Carol, que a veces es al revés. Dicen los sabios, ¿por qué existe la gente pobre económicamente? Para dar la oportunidad al rico de compartir. Porque en el compartir el rico mantiene su riqueza. ¿Sí? Y entonces siempre va a haber alguien necesitado en lo que este mundo logra la redención total. Siempre va a haber alguien más pobre que uno. Y siempre vamos a tener esa oportunidad. ¿Para qué? Porque si no existiera alguien con quien compartir, ¿sí? No podríamos revelar la luz. Y, ojo, y lo hemos visto en clase, la clave es un pobre que sabe recibir, es el que ayuda a revelar luz al rico. En Kabbalah aprendemos a compartir. Sabemos que no compartimos por compartir, ¿no? Ni siquiera compartimos por ser buenas gentes. Eso está lejos de la Kabbalah, eso es ser religioso. En la Kabbalah no compartimos para ser buenas gentes, compartimos para revelar luz al mundo, porque nosotros queremos más luz. Acuérdense lo que les dije al principio de la plática. Nosotros queremos recibir luz todo el tiempo. ¿Para qué? Para iluminar este mundo de oscuridad. Entonces, el propósito de nosotros no es dar para ser buenas gentes. Compartimos, porque de esa manera transmitimos la luz que nos es dada al mundo. Y el pobre existe para eso. Y esa es la vasija de Malhut en el árbol de la vida. Es una vasija pobre, pero que se ilumina cuando comparte. ¿Sí? Este mundo físico se ilumina cuando comparte. Y nosotros somos vasijas, somos Malhut también. Y uno de los trabajos más interesantes es aprender a recibir en este mundo de Malhut. ¿Pero para qué? Para revelar la luz y con eso activar nuestro árbol de la vida, ¿no? Y ese es uno de los secretos de cómo vamos a abrir los canales del sustento. ¿Cómo vamos a abrir los canales del sustento? Primer paso, es una de las prácticas que se enseñan básicas en la Kabbalah, es aprender a restringir. Y que tenemos que aprender a restringir ese gran deseo de recibir, que de inicio puede ser un deseo egoísta de recibir, lo empezamos a restringir. Ya no deseamos recibir a menos que haya un deseo de compartir. Pero el primer paso es una de las herramientas para aprender a recibir. Imagínense. Si nosotros compartimos a un familiar necesitado, ¿es válido para la luz o se necesita compartir a un desconocido?
Gabriel, siempre hay que ayudar a las personas, pero acuérdate lo que acabo de decir. En la Kabbalah, nuestro trabajo es revelar luz. Entonces, hay algunas reglas del compartir muy importantes, porque, insisto, si hay algún familiar que necesita de nuestra ayuda, desde luego, ¿no? Para eso estamos como familia. Más que nada es por familia, porque hay que ayudarnos, pero hay niveles de compartir. En el árbol de la vida hay 9, 10 sefirot, y dependiendo en el nivel que compartamos, es la luz que vamos a poder revelar en este mundo físico. Entonces, cuando compartimos, cuando damos a un familiar, a un amigo, eh, generalmente es muy difícil desligarnos, por ejemplo, de que el día de mañana, si yo necesito algo y se lo pido a esa persona que ayudé antes, una ayuda, y me la niega, posiblemente me acuerde cuando yo le ayudé y entonces digo, oye, mira, qué mala onda, ahora que quiero su ayuda, no me ayuda. ¿Esto qué dice? Que muchas veces, si las personas a las que les damos no tienen esa conciencia de recibir de una manera, de saber recibir para compartir, vas a generar un proceso de reciprocidad con ellos y entonces el día de mañana le vamos a querer cobrar la factura. O sea, va a haber un estado del ego ahí oculto. Pero, insisto, pues hay que ayudar a la familia, ¿no? O sea, eso. Pero en Kabbalah aprendemos a compartir a otros niveles porque nos interesa revelar luz, ¿sí? Revelar luz. En Kabbalah aprendemos a dar a nivel de Jokmah, que es el nivel más elevado, porque entonces bajamos luz de Jokmah, luz de la sabiduría. Hay un principio, lo que quieras recibir, da lo que quieras recibir, dice, para que también puedas compartir de lo que recibes. Entonces, cuando nosotros damos a un nivel de Jokmah, de la sabiduría, pues vamos a recibir de la luz más original, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con esa, en dónde estamos dando, ¿no? Pero insisto, pues a la familia, pues sí, hay que ayudarla, pero muchas veces se confunde. A mí muchos alumnos me dicen, es que yo comparto con mi familia, ajá, pero afuera, ayudas a otro lado o compartes en otro. No, solo digo, pues entonces no estás revelando mucha luz en tu compartir porque hay un estado del ego, ¿no? Es casi nuestra obligación, ni siquiera es, a veces ni siquiera es un compartir real, porque es nuestra obligación muchas veces ayudar a la familia, ¿no? O sea, no, es como pensar que lo que le damos a los hijos es un compartir, pues no, es nuestra obligación como padres darle a los hijos, ¿no? Así que ahí entran los niveles del ego que tenemos que resolver, ¿no? Ok. Entonces les decía que pues este motivo de reunirnos es el pretexto para el próximo curso que iniciamos ya la próxima semana. Iniciamos nuestro curso de, son 4 clases que vamos a tener, o sea, son 6 horas que vamos a estar reunidos durante 4 semanas sobre las llaves para abrir los canales de sustento. Y Y esas llaves están relacionadas, muchas, por ejemplo, con el árbol de la vida. Las 10 sefirot son como puertas que hay que saber abrir, porque detrás de ella hay una abundancia infinita que nos está esperando, pero también, por ejemplo, en este taller vamos a ver en estas clases, vamos a ver cómo activar, por ejemplo, las primeras tres, porque son las más directas que fluyen hacia nuestro mundo físico y las que abren las compuertas para los mundos más elevados. Entonces vamos a cómo activar las 3 vasijas superiores, que son Yesod, Jod y Netzah, por ejemplo. Hay trabajos especiales, oraciones especiales para abrir esas 3 puertas y entonces tener acceso a luz infinita, ¿no? Pero todo tiene que ver con la conciencia. De nada sirve saber algo si no lo practicamos porque la luz se nos revela en el momento en que llevamos a la práctica la sabiduría.
Una sabiduría sin acción se queda en mera luz, pero esa luz no se revela sino es a través de la... ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Eh, Aprender a recibir, ¿sí? Hay una frase que yo digo siempre, el mayor egoísmo del ser humano es impedir que el creador cumpla su única voluntad y deseo, que es impartirnos toda su beneficencia y abundancia. Porque el creador para eso nos creó. Fíjense, el creador nos creó para darnos toda su abundancia. Pero nosotros, en nuestro mayor egoísmo, ha sido impedir que él cumpla su propósito, por el cual nos creó. ¿Sí? Por eso dice, el creador se alegra cada vez que nosotros trabajamos nuestra conciencia, porque nos acercamos más a él y accedemos más a su abundancia infinita. Y este es el secreto de todo el tema. El mayor nivel de egoísmo del ser humano es impedir que el creador cumpla su única voluntad y deseo, que es impartirnos toda su beneficencia, toda su luz. Ese es el deseo. ¿Sí? Pero nosotros, ese es el egoísmo más grande. Y por eso tenemos que hacer nuestro trabajo espiritual, porque a través de él vamos a ir rompiendo nuestras capas de egoísmo y cada vez que rompemos un estado del ego, lo que hacemos que es que el creador cumpla su deseo, de poder que recibamos algo de su luz. ¿Sí? Y ese es, por eso tenemos que estar trabajando nuestra conciencia todo el tiempo, ¿no? Crear nuestra vasija. Por eso nosotros no recibimos toda la abundancia, como les dije al principio. Nosotros estamos como si estuviéramos debajo de una gran cascada de abundancia, pero solo tenemos una pequeña vasija. Entonces, por más que quiera yo recibir la abundancia, pues no puedo porque mi vasija es pequeña. Si algo trabajamos en la Kabbalah es ampliar nuestra vasija, pero duele porque hay que romper nuestro ego. Cada vez que rompemos nuestro ego, ampliamos nuestra vasija. Cada vez que hacemos actos de compartir que nos duelen, ampliamos nuestra vasija. Y cada vez que hacemos restricción de nuestro deseo de recibir, egoísta, rompemos la vasija y creamos una vasija más grande. Y el trabajo por eso es incómodo. El trabajo espiritual de la Kabbalah no es fácil. Sí, es un trabajo constante, permanente. Caemos, nos volvemos a levantar. Sí, porque el trabajo de la Kabbalah, como lo digo en la espiritualidad, no es para los santos. Ya los santos ya hicieron su trabajo. El trabajo de la Kabbalah es para nosotros los imperfectos, los que todavía estamos en un proceso de corrección. Para ellos el trabajo de la Kabbalah, ya para los santos evolucionados, pues ya, pero a través de nuestras imperfecciones, y si algo nos enseña la Kabbalah, que es uno de los trabajos más interesantes, y es fácil decirlo, pero es lo más difícil, es desarrollar la capacidad y la habilidad de, de ir viendo nuestras propias imperfecciones. ¿Sí? Cuando uno estudia Kabbalah, pues puede uno reconocer uno que otro defectillo por ahí, pero ya cuando uno se mete a la Kabbalah, descubre uno 100 defectos, 500 correcciones que tengo que hacer, y cada día descubro otra más. Y es uno de los trabajos más interesantes y los más incómodos. ¿Por qué? Porque la vasija que es como el sinónimo de nuestra alma también, está muy conectada con este mundo negativo y entonces cuando uno está en la negatividad es muy difícil observar la negatividad, ¿sabes? O sea, cuando uno está en medio, es como estar en medio de puro delincuente, pues se vuelve uno delincuente, no se nota uno que está en medio de delincuentes, o sea, porque es uno parte de lo mismo. Entonces, cuando uno está en el mundo de la negatividad es muy difícil observar la negatividad, porque uno forma parte de esa negatividad. Cuando uno empieza a desarrollar su conciencia,
y empieza a tener un poquito más de luz, como que nos empezamos a despegar un poquito y entonces empiezo a tener más habilidad de ver mi negatividad. Aprendo a ver, distingo que ahora mira, me veo que me descubro tanta negatividad que tengo en mí mismo, tanta conducta negativa, tanta inclinación al mal, como se llama también en la espiritualidad, que no la podía yo ver. Y eso es los trabajos más intensos que muchas veces no estamos dispuestos a pasar. ¿Sí? Se necesita trabajar la conciencia para estar dispuestos a observarnos a nosotros mismos en un proceso de imperfecciones, que esas imperfecciones son las que nos bloquean el acceso a la luz. Así de simple. Esas conductas son las que nos bloquean, las que atrapan la luz. Hay un concepto en la Kabbalah llamada la clipá, que es la que se apodera de la luz y la atrapa, y por eso vivimos en un mundo de oscuridad. Entonces, uno de los trabajos más interesantes y constantes de la Kabbalah es siempre estar observando, descubriendo nuestra propia corrección. Y de eso se trata la espiritualidad, por cierto. La espiritualidad se enfoca en un trabajo interno permanente de introspección. Si algo busca la espiritualidad es conectarnos con nuestra propia divinidad, ¿sí? Y, y si algo nos enseña el Satán, el ego, es estar conectados afuera. Entonces, y esto, por ejemplo, es alguna enseñanza que yo le doy siempre a las alumnas y alumnos, se los estoy recordando todo el tiempo, y se los digo aquí también, es que si vamos a usar lo que aprendemos para estar juzgando, criticando a los demás, es mejor, dicen los sabios, que nos mantengamos en la ignorancia, porque hasta que no nos corrijamos nosotros, no tenemos por qué estar viendo las imperfecciones de los demás. Todo lo que estudia Kabbalah y espiritualidad debe de usar lo que aprende para su propia corrección, y solo podemos iluminar a los demás cuando nos los piden, ¿sí? Cuando están dispuestos a hacer su trabajo espiritual. Mientras, no. Entonces es muy peligroso usar lo que sabemos para empezar a criticar, a juzgar a los demás. Que desafortunadamente así funcionan, por ejemplo, las religiones. Las religiones además andan viendo quién se portó bien, quién se hizo mal. Mira, ese ya es un pecado, el otro ya pecó. Y eso es, eso es caer en el mundo del juicio todo el tiempo. Entonces, la Kabbalah, ese es el fundamental. Usarla solo para nosotros. No usarlo aprendido para aplicarlo a ver aquí, mira, aquella persona tiene este. No, porque entonces ya nos ganó el Satán. Y tampoco es para sentirnos más que nadie. También eso es importante. La crítica, de hecho, la crítica hacia los demás es por personas que se creen con derecho de criticar a los demás porque creen que saben más que los demás, que también es otro resultado a veces de acceder a la información espiritual de manera incorrecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos puede elevar nuestra arrogancia en lugar de ser más humildes. Entonces es delicado estudiar la Kabbalah si no estamos preparados en conciencia, porque entonces tiene efectos contraproducentes, ¿sí? Es cuando el maestro muchas veces para el proceso de enseñanza, o la misma Kabbalah retira al alumno, porque ya es más peligroso que siga recibiendo más luz, porque no está más, ya no está preparado. Hay mucha gente que se siente elevada, iluminada, y pues hay que tener mucho cuidado con esos conceptos, porque nunca hay que usar la que sabemos para ver menos a nadie, ¿no? Entonces, pues si se dan cuenta, toda la cábala tiene que ver con recepción. Yo los invito, les digo, la próxima semana iniciamos ya el día martes y el día jueves, si mal no recuerdo. Ahí van a encontrar ahí en nuestro sitio aquí de Facebook las fechas, la hora. Empezamos a las 7 de la noche
Y son dos cursos los que iniciamos. Bueno, hoy hablamos sobre las llaves para abrir los canales del sustento, pero aquel que desea aprender algo de astrología, pues yo encantado, le digo, pues llevo más de 15 años consultando astrológicamente y pues quiero transmitir las bases de la astrología para que todo aquel que a lo mejor de ahí decide iniciar una carrera de astrólogo o que pueda reconocer su carta astral o que pueda empezar a conocerse un poco a sí mismo a través de la astrología, porque la astrología es como una materia que todos debemos de pasar en la vida. Aquel que no supera su carta astral va a quedar sujeto a las influencias astrológicas. En la Kabbalah, la astrología cabalística se usa para superarla, porque la astrología es un nivel de conciencia, ¿sí? Pero arriba de ese nivel de conciencia se encuentran ya los niveles de espiritualidad más elevados. Pero si no los pasamos, si no entendemos nuestra carta astrológica, si no la superamos, pues vamos a estar siempre, no vamos a poder superar el nivel, en Kabbalah se llama el nivel de Yetzirah, hasta ahí, que es precisamente, y no es casual que precisamente esta semana se da el paso, la apertura del Mar Rojo, que simboliza o significa o nos da la luz de poder ahora sí dejar el mundo del ego y que nuestra alma entre al mundo de Briah, al mundo de la espiritualidad. Y ahí está el mundo de la astrología. Si no dejamos ese mundo de la astrología, seguiremos en el mundo de Egipto, en el mundo donde estaremos sujetos a las fuerzas externas, que es todo lo contrario del trabajo espiritual. El trabajo espiritual es un trabajo interno y no es un trabajo que esté basado en la influencia externa. Así que pues por eso también los invito a quien deseen. Es un curso básico, pero donde doy bases importantes para introducirnos en el mundo tan emocionante que es la astrología, ¿no? Así que bueno, voy a terminar pues, invitándolos a que tomen clases de Kabbalah, escuchen el llamado de su alma. Hay muy buenos maestros en varias partes del mundo. Cada alumno tiene un maestro ya designado que es el mejor para él. No, no todos los alumnos tienen que estar con un maestro. Cada uno viene con una rama especial. Cada maestro trae una luz específica que revelar y ya trae alumnos específicos a los que les va a revelar esa luz. Eh, Así que aquí cada quien hace la conexión con su alma, con quien conecte su alma, ¿sí? Eh, Así que mi última invitación es esa. Ojalá escuches el llamado de tu alma. Si te está jalando el mundo físico, hay que, hay que luchar contra eso porque es el que nos hace que nos olvidemos de lo que realmente vinimos a hacer a este mundo. ¿Sale? Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Ujú. Me gustaría unos minutos para ello. Así que pues los invito a este curso. Vamos a recibir, es un curso muy, muy específico, llaves para abrir los canales, ¿sí? Es muy, muy condensado, pero muy fuerte al mismo tiempo, ¿vale? Iniciamos ya la próxima semana. Y tienen la ventaja de que los alumnos siempre tienen acceso a las grabaciones de las clases. O sea que si la quieres volver a revisar 10, 20, 30 veces, siempre tendrás acceso a tus clases, a una plataforma y ahí tienes acceso a ella durante un año. Así que, y también tienen contacto en su caso conmigo, etcétera. Muy bien, pues si no hay un otro comentario, les agradezco, les agradezco su atención. Muchas gracias. Shalom, shalom. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Ana Luz Valderrama. Muchas gracias a todos. Compartan, compartan, compartan.
compartan.